Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este stand donde nos encontramos en Expodeca 2025, concretamente al stand del proyecto Ganar, un proyecto independiente, un proyecto que gobierna, nunca mejor dicho, el gobierno de Canarias y que lleva ya unos cuantos años intentando velar por la seguridad de los jugadores, la seguridad de los entornos y sobre todo intentando preservar el ambiente de cero violencia en diversos entornos deportivos, ya pueden ser el baloncesto, la lucha canaria, el voleibol, el balonmano, deportes de grupo, deportes colectivos en los que pese a lo que algunos interpretan, hay situaciones que siguen sucediendo a día de hoy y que por lo menos desde el proyecto Ganar no desearíamos ver. Para lo cual establecemos 4 líneas de acción, 4 líneas que ya se han puesto en práctica desde 2018, imagínense. Sí, ha pasado la pandemia, pero ha habido muchas experiencias en las que se ha demostrado la valía y que proyectos como este son muy necesarios. Explicaremos un poquito más detenidamente las líneas de actuación, sobre todo desde el punto de vista de entornos donde todo esto ya se ha aplicado, donde, como les decía, esa experiencia ya es una realidad. Ya se ha visto cómo el proyecto Ganar puede mejorar la seguridad y, digamos, atenuar y prevenir la violencia en entornos donde el deporte y sus valores deben y deberían ser sus protagonistas. Para lo cual nos encontramos aquí en este stand de Spodeka 2025 Proyecto Ganar con Jorge Olano, de izquierda a derecha, director técnico de la Federación Canaria de Baloncesto, con Eduardo Deniz, coordinador de la modalidad de balonmano del Proyecto Ganar, con Jover Alegre, secretario de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, también con Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol, y con Domingo Peña, coordinador del proyecto Ganar en Lucha Canaria. De cierta forma, queríamos que hoy fuesen nuestros protagonistas, porque seguro que tienen mucho que, al igual que hemos intentado hacer desde el proyecto Ganar, ellos también tienen mucho que aportarnos en su experiencia. Comencemos por usted, Eduardo. Bueno, le llamo de usted. Que háblenos un poquito de la experiencia, digamos, en grandes rasgos, ¿no? En términos generales, que tienen hasta el momento con el proyecto Ganar. Buenos días a todos y a todas. Me puedes tutear, que seguramente soy más joven de lo que aparento. Bueno, nosotros en balonmano el proyecto Ganar es un proyecto en el que llegamos el año pasado, cuando se nos convocó por parte de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, donde José Francisco es el director general. Y eso pues nos ha requerido el tener que hacer una fase de implementación y concienciación en todo el balonmano en Canarias. Nosotros pues tenemos clubes en las 4 islas: Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, y además pues los equipos están como muy difuminados por todas las islas, y eso pues requiere de un esfuerzo importante para llevar a cabo este gran proyecto, ¿no? Como decía antes, estamos en la fase de la implementación, de concienciar a los clubes. Los clubes están entendiendo que deben cambiar su estructura de gestión para poder llevar a cabo no solo este proyecto, sino también el proyecto de delegado de protección del menor, que está integrado dentro del proyecto Ganar, y al final pues es muchas acciones juntas que, para que los clubes puedan implementarlas, hay que hacer mucha pedagogía, mucha formación, y en eso estamos desde la Federación de Balonmano. Ujú. Porque nos hablamos de una experiencia de implementación que, bueno, hay que cambiar mucho. No sabemos si en mucho o poco tiempo, pero hay mucho que cambiar. Hay gente que me preguntaba estos días aquí en el stand donde nos encontramos si ese tipo de situaciones, ¿no? Hablamos de violencia, al final situaciones en contra de la educación de los menores en el deporte. Eso, bajo tu punto de vista, se sigue produciendo. ¿Siguen siendo proyectos como este necesarios? Hombre, podría decirte que no está sucediendo, pero sería mentirte. Este proyecto es muy necesario porque cada vez más estamos encontrando, por lo menos en la modalidad de balonmano, aquí el resto de los compañeros podrán luego comentarlo, estamos encontrando agresividad, agresividad en todos los estamentos, es decir, ya no solo en entrenadores que se quedan en la grada, en delegados, sino en las propias familias que no están entendiendo el daño que le puede hacer a sus hijos, al árbitro menor o al entrenador que está en el banquillo, esos insultos, esas críticas que se producen, ¿no? Son situaciones desagradables para el deporte, pero que yo creo que con programas como este
y con la buena voluntad de todas las partes implicadas, seguramente podremos conseguir revertir la situación. Es un trabajo complicado, seguramente, lo de implementar todos estos protocolos. Estamos hablando con Eduardo Denis, coordinador de balonmano del proyecto Ganar. Nos gustaría también conocer la opinión de don Jorge Olano, director técnico de la Federación Canaria de Baloncesto. Un poco más de lo mismo. Entiendo que existe una fase de implementación ante todas las dificultades que uno se enfrenta en esa fase. Pero esas primeras métricas, ¿no? Esos primeros conceptos, esos primeros resultados, ¿cómo están siendo de la implementación? Bueno, el camino ha sido muy parecido del que contaba Eduardo con balonmano. El de baloncesto ha sido, hemos ido, digamos, los pioneros fueron con el fútbol y después hemos ido los demás. Eh, Va costando la parte de concienciar a todos porque no es fácil llegar a todos. Por lo menos la experiencia nuestra desde el baloncesto ha sido mucho hasta ahora con entrenadores, con árbitros, con jugadores, con jugadoras que nos conozcan, con capitanes, con árbitros menores. Esa protección del menor, que la Federación Canaria está encantada de que exista proyectos como este y que podamos participar. Nosotros desde baloncesto lo que creemos es que toca, que creo que estamos todos de acuerdo, pasar al que las familias conozcan este proyecto, porque por lo menos en baloncesto el 90% de los casos de que ha habido algún problema con algún menor, árbitro, jugador, entrenador o lo que sea, es desde la familia o desde el amigo que está en la grada. Es muy extraño que en baloncesto haya un problema entre menores en la pista, digamos. Viene casi en el 90% desde la grada. Entonces, ese paso que ahora mismo estamos haciendo las charlas de información a las familias de las 7 islas, que tenemos equipos federados en todas las islas, ese paso para nosotros es importante. Una vez hecho ese paso, yo creo que desde baloncesto lo que apostamos, que entendemos que vamos de la mano, es el siguiente paso, que es ya todos lo conocen, ahora vamos a educar para que eso no ocurra, no a sancionar cuando ocurra. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora, digamos que, entre comillas, se sanciona y sale. No, nosotros creemos que lo importante es, una vez que ya todo el mundo lo conoce, han pasado años, porque es necesario que pase, dar ese paso de, bueno, vamos, creo que la repito, la palabra es educar para que ocurra las menos veces posible, que es a los que participan, deportistas, jugadores, entrenadores, árbitros, oficiales de mesa, en cualquier deporte, en un terreno, en un campo de fútbol, en una cancha. Y entendemos que con eso vamos a dar un paso adelante en que lo otro vaya costando cada vez menos. Es decir, que vaya de la mano una cosa respecto a la otra, o que cale el mensaje, que cale la iniciativa que se pretende con el proyecto Ganar, digamos, desde la capa de la familia, ¿no? Digamos, vamos a ir trabajando desde ahí otros Sí, ejes. vamos a ver, ahora mismo hay muchísima gente, desgraciadamente, que va al deporte y cree que por estar en la grada tiene derecho a faltarle respeto al, por ejemplo, la figura del árbitro, que suele ser el más castigado. Esto es algo que cuando hablas con esas personas, que nos hemos reunido con esos clubes que hayan sido residentes, nosotros vamos a esa isla y nos reunimos con ellos, lo que nos transmiten es, bueno, pues yo voy allí, vamos a decir así, un poco por descargar y no tienes derecho a faltar al respeto a nadie menos a un menor, ¿no? Entonces, o a una menor. Entonces, creo que cuanto más trabajemos antes con todos los que van a participar, va a ser un paso adelante porque nos va a quitar muchísimo más trabajo luego de tener que reunirte, sancionar o no, ver cómo hacemos, trabajar el doble porque sigue habiendo gente que considera que es normal ir a un partido y faltarle al respeto a la persona, por ejemplo, pongo el ejemplo, que está arbitrando. O sea, no puede ser. A mí, por ejemplo, no me cabe en la cabeza, pero me siento con gente que sí le cabe en la cabeza. Bueno, pues vamos a intentar que ese con el que yo me siento deje de pensar así. Me parece maravilloso, de difícil implementación lo que decíamos, porque el mensaje tiene que calar y es bastante complicado, me imagino, muy trabajado. De Jorge Olano, director técnico de la Federación Canaria de Baloncesto, nos gustaría cederle el micrófono, si es posible, a Llover Alegre, secretario de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, porque de cierta manera, cuando hablamos de ciertas actitudes, bueno,
Por una parte se viene a la cabeza inevitablemente el deporte rey, ¿no? Y parece como que ahí es en el único sitio donde sucede. No sabemos si es más o menos, pero entendemos que es otro campo difícil de conquistar. ¿Es así? Bueno, en realidad en lo que tiene que ver con el proyecto Ganar, la experiencia de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, el balance es bastante positivo. Tal y como lo comentó el compañero, fuimos de la primera federación en implementarlo, pero no por ello quiere decir que no estemos en continuo aprendizaje. Somos más en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, casi 28.000 federados, y se realizan entre 600 a 700 partidos. Tenemos una población que cada vez está más concientizada en los valores, en el tema de la agresión, y por ello, de 600 a 700 partidos que puede haber por una semana, es natural y evidente que si sucede en el fútbol, pues va a tener mayor repercusión, básicamente por la visibilidad de este deporte y por lo masivo que es. El proyecto Ganar nos ayuda muchísimo con las actividades de prevención y fomentar los valores. Las federaciones ya tienen desarrollados reglamentos, ordenamientos jurídicos que están para actuar cuando suceden los hechos, pero de la mano con el proyecto Ganar nos ha servido poder llegar de forma preventiva a los equipos, a los clubes, poderles educar, ir dando acciones, sobre todo, por ejemplo, con actos como el punto de encuentro, con actos como premiar los buenos valores con el trofeo grande, reunir a los capitanes de encuentro para concientizar. Y actualmente, como lo comentaba el compañero de baloncesto, hemos detectado que en la grada es donde suceden, digamos, las acciones que todos conocemos y que tienen visibilidad, y es allí en donde queremos atacar. La Federación Canaria hace muy poco aprobó en su asamblea un cambio del reglamento general para introducir como licencia la del delegado de campo, que antes era un nombramiento y por tanto como nombramiento podía pasar de una persona u otra. Al ya tenerlo como licencia federada, eso nos permite poder darles mayor responsabilidad que ya viene del reglamento y poder con esas personas identificarlas y junto con el proyecto Ganar darles formación para que nos ayuden a tener un control en esa grada, cuanto menos. ¿Y qué me dice también del papel de los árbitros? Porque, bueno, como comentábamos también en baloncesto, ¿verdad? ¿Te parece que es un poco el objetivo de toda nuestra ira? O dicho de otra forma, no ira, sino de la pasión que sentimos por el propio deporte, ¿no? Yo creo que la violencia no tiene nada que ver con la pasión, sino que en realidad es un problema de nuestra sociedad y se manifiesta cuando surgen nuestras emociones tan intensas como es el deporte. En un partido de baloncesto, de balonmano, de fútbol, pues a lo mejor te sientes con toda la euforia y allí es donde se plasma lo que a lo mejor en casa no haces, lo que en el colegio, en el trabajo no puedes decirlo, y pues básicamente es un problema de la sociedad en general y se visibiliza. Pero con acciones como esta es donde intentamos educar y pues poder dar a entender que no solamente tienes que guardar las formas en el trabajo, en la escuela, en casa, sino también en un campo de fútbol, en una cancha y lo demás. Exactamente, y en cuanto a resultados en estas fases de implementación, es verdad que se empezó por el fútbol. Quizás han observado ya algún tipo de mejora o que puede aportar algún tipo de mejora en el futuro. Claro, como lo comenté, el cambio en total no fue fácil. Llegar a las cuatro islas, solo hablo por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a tantos partidos, nos fue complicado hacer un seguimiento constante. ¿Vale? Las acciones están allí, las formaciones están allí, las ventanas de contacto están allí, pero actualmente lo que nosotros estamos apuntando ya es a identificar áreas de mejora. Áreas de mejora, por ejemplo, si ocurre algún incidente en un partido de fútbol, pues directamente lo tenemos identificado para poder contactar no solamente al entrenador, y al presidente del club, a los directivos, sino también llegar a los padres a través de otras acciones que también ya tenemos desarrolladas, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la de Las Palmas, que es el contacto directo con los federados a través de un portal específico. Ujú. Interesantísimo. Bueno, queríamos también conocer un poco el punto de vista, porque tenemos mucha gente aquí sentada y el placer de haber podido invitar no solo a Llobert Alegre, secretario de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, sino también a Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol. Entendemos que es similar, que más de lo mismo, se siguen produciendo situaciones de violencia o por lo menos contrarias a la educación de los más jóvenes en esa modalidad deportiva. Hola, buenos días a todos. Sí, en este caso, pues al igual que los compañeros, principalmente el problema radica desde la grada, sobre todo la educación que tenemos que darle a las familias para poder concienciar el querer vivir en una sociedad mejor, ¿no? Creo que este es un proyecto que yo lo conocí de la mano de nuestro director general de deportes, que por desgracia hoy no puede estar con nosotros, José Francisco, que nos gusta tenerlo siempre presente porque es una persona que quiere en un mundo mejor, en una sociedad mejor. Como decían los compañeros, en 2018 comenzó este proyecto con la Federación de Fútbol.
hubo un cambio de legislatura, el programa quedó un poco en stand-by y otra vez con su vuelta se ha vuelto a retomar. Creo que ha unido a las federaciones como nunca habíamos estado, luchando, como vuelvo a repetir, por una sociedad mejor, intentar educar tanto a familias como, en este caso, a los representantes, ¿no?, de cada equipo, que son los capitanes, con acciones que ya se vienen haciendo ya desde el año pasado en diferentes provincias, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos que al final, aunque somos rivales en el campo, somos todos iguales. Al final se dan cuenta que no tiene sentido ese pique sano, ¿no?, que puede haber en un partido, y si no pasa de ahí, pues la verdad que todo es controlable. Nosotros en voleibol es verdad que estamos un poquito más alejados el árbitro de la grada, pero también sufrimos ese acoso una vez finalizan los partidos, y al igual que Jorge, también pensamos que somos más de educar que de sancionar. Intentamos educar en valores, ¿no?, que es un poco de lo que va este proyecto para crear una sociedad mejor, y perdón que sea repetitivo. Exacto, pero bueno, no es que me corrigiesen, sino que no hay que confundir, porque antes habíamos medio relacionado la presión competitiva, ¿verdad? La pasión por el deporte con casos de violencia. En el voleibol entendemos que también aplica eso, que no tiene nada que ver, ¿no? Que son comportamientos completamente diferentes. Sí, exacto. Al final de lo que se trata un poco es de hacer concienciar a lo que es a la sociedad de que el deporte no puede ser no se puede vivir en un ambiente de tanta presión, ¿no?, hacia todos los factores, árbitros, entrenadores, jugadores, y un poco se trata pues esa presión que quieren ejercer desde la grada, sobre todo, intentar reconvertirla de otra manera. Exacto, es que es importante, es muy importante el matiz. En cuanto a resultados, en su modalidad deportiva se observa que los principios del proyecto Ganar y los protocolos que se pueden aplicar desde este marco puedan tener efecto en una mejora. Sí, bueno, al final, como dice Jorge, esto se va a ver lo que es el resultado a lo largo de los años. Por lo pronto, lo que estamos haciendo nosotros es convivir ahora mismo entre clubes, entre capitanes. Se están haciendo acciones también, creo que con la familia, ¿no? Rayo Beca, no sé si ya está implementando ese tipo de charlas y demás que se iban a dar. Y ahora, pues, de lo que se trata es de que todo el mundo conozca el proyecto. Entiendo que los resultados vendrán a un corto o medio plazo, pero a día de hoy hablo en mi deporte, sí que es verdad que no es un deporte muy conflictivo, pero sí entiendo que los resultados evidentemente se tienen que ver de no hacer nada a estar continuamente pues creando acciones positivas para poder cambiar lo que son los entornos, vamos. Ujú. Es Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol, y nos gustaría conocer también el punto de vista de otro invitado, Domingo Peña, coordinador del proyecto Ganar en Lucha Canaria. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Asociamos, de hecho lo comentaba poco antes de arrancar con este set de entrevistas o de debate más bien, ¿no? Que digamos que asociamos la lucha canaria también a muchos principios, ¿no? Y muchos de ellos sí que son compatibles, ¿no? Pese a que sea un deporte tan de contacto con los valores del deporte. Hablamos de honor y de muchas otras cosas, pero entendemos que la necesidad del proyecto Ganar en la lucha canaria también implica que hay situaciones que se pueden dar en un terreno. Sí, siempre vinculamos la lucha canaria a un deporte noble, pero también hemos detectado con el paso de los años que se está perdiendo un poco, quizás por la sociedad que vivimos actualmente, esa nobleza. Y el proyecto Ganar le hace muy bien a la lucha canaria, sobre todo en esos entornos, como bien comentaban antes, no tanto en el equipo, los luchadores, deportistas, árbitros y demás, que ya están bastante concienciados con cómo debería de funcionar nuestro deporte, a más el entorno familiar, la grada, los aficionados, que ahí sí vamos detectando que se está perdiendo los valores que siempre defiende la lucha canaria y eso es algo que el proyecto Ganar poco a poco va ayudando, cuanto más se conozca, a que esto vaya mejorando. Es decir, muy importante el papel del familiar, del aficionado, pero también, me imagino, el de las federaciones. Sí, las federaciones en todo esto fundamental su papel, ya que nosotros somos la Federación Canaria, podemos llegar, tenemos equipos federados en todas las islas menos en La Gomera, que por desgracia no se practica la lucha canaria. En todas las islas federadas, las federaciones insulares están ayudando bastante y colaborando a que el proyecto se pueda hacer más visible en sus equipos y en sus federaciones deportivas, ya que ellos son los que tienen el trato más directo con los clubes y son los que más pueden hacer porque el proyecto funcione y llegue, como dije antes, a cuanta más gente mejor, porque eso es lo que va a hacer que el proyecto funcione.
En cuanto a propuestas o algún tipo de, no sé, de mejoras que se hayan podido apreciar o que potencialmente podamos beneficiarnos del proyecto Ganar en la lucha canaria, ¿cuál sería su punto de vista? A ver, yo principalmente es verdad que vuelvo a lo mismo y reitero, pero creo que lo más importante sería llegar al entorno del deportista más que al propio deportista, que creo que ahí hemos hecho una labor ya bastante buena e importante, en la que veo que está la gente mucho más concienciada de lo que estaba hace unos años. Y el principal problema yo hablo de la lucha canaria, pero creo que coincide más o menos todas las federaciones con ello, es el entorno que rodea al equipo, tanto familiar como aficionado, porque los casos más graves que se han producido también en lucha canaria vienen por ahí, no tanto por el propio deportista, en acciones contra árbitros y demás, siempre vienen con casos de la grada que desgraciadamente anualmente tenemos varios. Es una lástima, pero también es ilusionante porque quiere decir que queda mucho trabajo por hacer y que probablemente para todas las personas que están involucradas en un proyecto como este, en el proyecto Ganar, significa trabajo y significa posibilidad de cambiar las cosas en los deportes, en las modalidades a las que cada uno de ustedes tiene responsabilidad, ¿no? Para terminar, que se nos acaba el tiempo, nos gustaría ya en orden inverso quizás lanzar un comentario. Nosotros tenemos aquí unos murales en el set, lanzar un comentario muy rápido de motivación, sobre todo de lo que pueda tener que ver con los valores del deporte, cada uno con su experiencia en cada una respectiva modalidad, ¿no? Un mensaje de motivación que pudiéramos lanzar a la gente que lo está viendo. Principalmente que practiquen deporte, que el deporte es fundamental para la vida y ya después, indistintamente, podrás escoger la modalidad que más te guste y en concreto la lucha canaria es un deporte muy duro, muy sacrificado, pero con unos valores y una nobleza y sobre todo una tradición que no tenemos que perder. Domingo Peña, coordinador del proyecto Ganar en Lucha Canaria. Nos gustaría lo mismo por la parte del voleibol. Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, al final, pues decir que esperemos que con el proyecto Ganar podamos en un futuro poder practicar deporte en un entorno seguro. Seguro que será así. Seguro que podremos jugar en entornos seguros. Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol, muchas gracias. Desde el punto de vista del fútbol, ¿qué podemos decir? Pues lo mismo, agradecer por la invitación a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y recordar que el deporte une como sociedad, complementa como ser humano y nos ayuda a construir, por tanto, pues un mejor ambiente en el que todos podamos vivir. Suenan a mensajes utópicos, pero realmente es así y debe ser así. Así que gracias, Llover Alegre, secretario de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Gracias. Por parte del mundo del balonmano, por favor. Bueno, primero pues dar las gracias por la invitación y yo más que un mensaje lo que voy a lanzar es una pequeña reflexión, ¿no? Primero, no flaquear. Es importante que las federaciones no flaqueemos en este proyecto, porque es un proyecto muy importante para el mundo del deporte en general, no solo para las 5 federaciones que estamos integradas, sino para el resto de modalidades deportivas. Y el segundo, paciencia. Mucha paciencia porque muchas veces cuando vemos situaciones hostiles en la grada, las federaciones se nos caen los brazos, flaqueamos porque nos cuesta entender esas situaciones, pero creo que tenemos que tener paciencia porque seguramente, como decían los compañeros, en un par de años ya habremos cambiado y habremos concienciado a la inmensa mayoría de los deportistas y el deporte en Canarias. ¡Wow! Eduardo Deniz, coordinador de la modalidad de balonmano del proyecto Ganar. Gracias. Y por último, el baloncesto que podemos lanzar. Bueno, después de lo que yo he comentado, agradecer al proyecto Ganar y al gobierno de Canarias por hacernos partícipes de esta mesa redonda, de todo el trabajo que hacen desde el consejero, viceconsejero, director general, etcétera, con todo su personal y con todo lo que trabajamos con las federaciones. Y antes decía no flaquear, lo que sí que tiene claro es que porque normalmente en las federaciones seguimos casi siempre los mismos, pero en el ámbito político no siguen casi siempre los mismos. Desde la Federación Canaria de Baloncesto lo que nos gustaría es que no pasara lo que pasó, y es que con un cambio político desapareció este proyecto, cambio político, vuelve a aparecer el proyecto. Nosotros les invitamos a que esto es fantástico. Tengo 2 hijos menores jugando a baloncesto. ¿Cómo no voy a querer que me los protejan de cualquier tipo de violencia, de racismo? Es obvio, cualquier persona que conozca este proyecto va a querer apoyarlo. Entonces, que no tenga
que tener una validez porque esté determinados partidos o gobernando, sino que tenga una continuidad, siempre sería el deseo ahora mismo de la Federación Canaria de Baloncesto. Muchísimas gracias, don Jorge Olano, director técnico de la Federación Canaria de Baloncesto. Hasta aquí hemos llegado, se nos agota el tiempo y bueno, antes que nada agradecerles que hayan tenido a bien estar aquí y sobre todo lanzar para cerrar ese mensaje de cara al futuro. Hay mucho por hacer y sobre todo yo me quedaría con esa sensación de deseo de que el proyecto Ganar siga adelante por muchos años y que veamos cómo se abren muchos más protocolos y podamos incluir a muchos más deportes en esta mesa de redonda. Eso es lo que hemos querido hacer, hablar de presente y también hablar de futuro.